Hubo una ocasión que nos estábamos haciendo un colado en el canal de llamada del túnel de los vertedores de excedencia, y no sé qué, hubo un descuido donde andaban como unos 20 trabajadores prácticamente a unos 30 metros de altura amarrando el acero, y en ese momento traían una máquina, una telescópica, una grúa telescópica, mandando el material, y no sé qué pasó, venció el peso y se fue sobre la cimbra y sobre los trabajadores, y todos se murieron. Fíjate, fueron muchísimos los que murieron. Bueno, estamos con la segunda parte de la entrevista con Guillermo Melgoza, ingeniero civil, que si ustedes vieron la primera parte de la entrevista, bueno, pues se darán cuenta que de Tangancícuaro se pasó a Zamora, de Zamora a Morelia, de Morelia tenía una carrera de ingeniería civil. Ahí en ese lapso conoció a quien hoy es su esposa. Posteriormente le atrayeron proyectos de caminos, sin embargo se quedó sin chamba y termina en aquel tiempo en Chicoacén, que es un poblado, ahorita nos va a decir, asentado en el río Grijalva, en el sureste mexicano. Y ahí nos quedamos la otra vez. Memo, a ver, cuéntanos ahí, porque hay indicios de que te fascina esa etapa de tu vida. ¿Es así o...? Sí, por supuesto que sí. Cuando yo te digo que llegué a la obra, a la hidroeléctrica de Chicoacén, me asignaron un departamento muy importante que se llama tratamiento de cimentaciones, empresas de tierra y enrocamiento, que utilicé mucho precisamente este manual que lo escribió Raúl J. Marsal, un doctor en ingeniería, que fue precisamente el que diseñó la presa. Ese fue el que la diseñó, junto con Reséndiz y con otros personajes. Cuando yo fui a trabajar ahí y vi la obra, me impresionó tanto porque es una obra exageradamente grande, que es, nomás para que te des una idea, tiene 1 kilómetro de desplante en la base para terminar en 12 metros lo que es en la corona de la cortina, con 250 metros de altura, de caída libre, porque es una presa de generación de energía eléctrica. Y me pareció mucho porque yo estuve en un departamento de los más importantes donde se ve todas las ramas de la ingeniería, pero muy pocos le entendían a esto, porque se trataba mucha imaginación, porque el trabajo que tu servidor hacía consistía en lo que se llama inyección de agua-cemento a profundidades que si tú quieres, en galerías más o menos a 300 metros de profundidad de la superficie de la tierra. Muy interesante en esa época, muy peligroso, pero dada la edad y lo que me interesó. ¿Cuántos años tenías y por qué peligroso? Era muy peligroso, primeramente porque trabajábamos en puras galerías, en túneles que podrían derrumbarse. Nomás imagínate que quedáramos nosotros abajo de unos 300 metros. ¿Qué nos iba a rescatar? Nadie, no nos pueden rescatar. Aparte de que era un calor infernal, un ruido infernal, y no podíamos salir en las 8 horas que nos daban oportunidad, ¿no? Tenemos que estar metidos allí, y manejábamos un equipo muy sofisticado que jamás pensé que yo fuera a manejar, y lo voy a decir con mucha modestia. Lo manejé con mucho profesionalismo. Tan es así que creo que yo lo debo decir con mucha humildad, de que miembros del Fondo Monetario Internacional, que son los consultores, en cierta ocasión hicieron algunos comentarios en unas juntas de técnicas en la obra, que a mí me dio mucho gusto, y realmente yo era una persona, y también lo digo con mucha humildad, que
me tenían muchísima fe, muchísima confianza cuando yo ya estaba dentro del manejo de la obra, porque éramos 3 turnos de 8 horas enrolados, pero el turno mío era donde yo coordinaba todo el trabajo de los demás turnos. ¿El Fondo Monetario Internacional qué hacía ahí? El Fondo Monetario Internacional pues tenía sus consultores, los mandaba a cada determinado tiempo para ver cómo iba el avance de la obra y sobre todo si se estaban cumpliendo con las normas que dictaron los constructores, porque el Fondo Monetario el Fondo Monetario Internacional en esa época era el que prestaba el dinero para hacer la obra. Las grandes obras. Las grandes obras, y precisamente por eso tenía tanto interés y tanto cuidado en que no se fueran a desviar el dinero. Vamos a hacer rápidamente de establecer qué significaba en aquel tiempo, en qué año significaba la presa de Chicoacé, la construcción, porque era una obra no solamente a nivel nacional importante, era una súper gran obra porque también era en Latinoamérica. Dinos la importancia de la construcción de la presa de Chicoacé en el país y fuera de él. Okay. Mira, la presa se empezó más o menos en el año de 1975, yo llegué en el año de 1976, prácticamente cuando ya se estaba haciendo la limpia del recinto de la cortina, donde iba a quedar propiamente el cuerpo de la cortina, porque antes se hicieron los túneles de desvío para poder trabajar ahí. En esa época se puede decir que era la presa en su tipo la más grande del mundo. Fíjate, la más grande del mundo. ¿En su tipo qué te refieres? Porque era una presa de tierra, y enrocamiento. Okay. Porque hay presas también que son de arco, que son de concreto, como es la de Hoover de Estados Unidos, que está en el río Colorado, en el cañón del río Colorado en Estados Unidos. El cañón del Colorado. Entonces, esa obra era la obra en su tipo de América Latina, era la más grande y también del mundo. Y era tan importante que en esa época el gobierno la inició el gobierno de Luis Echeverría y la recontinuó el gobierno de López Portillo, ¿verdad? Ellos iban muy seguido a ver precisamente la obra. ¿Y sabes por qué era bien importante? Porque es la obra que cuenta con una infraestructura de las más avanzadas que pueden existir, inclusive hasta la fecha, porque se utilizaron equipos en su momento de última generación. Y lo más importante fue que fue construida con puros ingenieros mexicanos. ¿Hay otra obra similar después de la presa de Chicoacé? Sí, pero son más chicas. Por ejemplo, después de la obra de Chicoacé. Entonces no hay igual. No, sí hay. En el mundo, ¿hablas del mundo? No, de aquí de México. No puede haber. Yo me acuerdo, así como estaba joven, en secundaria, y se veían las noticias, era un monstruo impresionante, sí. Algo grande, inusual, sí, que se presumía en demasía, yo diría. Sí, mira, no, que yo tenga conocimiento, porque yo me retiré también de la obra a raíz de que pues vinieron otros sexenios, ya no les interesó construir, y yo dije, pues ya qué voy a hacer, y ya me dediqué a otras actividades, pero que yo sepa que haya otra, no lo creo, porque es una presa que tiene 8 turbinas. Fíjate lo que son 8 turbinas. No, ni idea. No, tiene una casa de máquina, nomás para que te des una idea, una casa de máquina de una longitud de aproximadamente 40 metros de ancho, por un poquito más de 100 metros de largo, como por 40 metros de altura. ¿Cómo qué edificio del centro histórico? No, ninguno. Ahí caben, yo creo, como unos 20 edificios del centro histórico. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, es muy grande. Tiene 8 tuberías de presión, que ahí fue donde a mí me marcó muchísimo lo importante que era trabajar en una obra de esa naturaleza. Imagínate estar trabajando en una tubería de presión a 45 grados de inclinación, de un portal de más o menos de unos 6-7 metros de diámetro, de diámetro.
que iban a dar, todos esos eran 8 túneles que se tenían que hacer las excavaciones a través de explosivos, se tenía después que hacer el casquillo de concreto, luego las inyecciones de las que yo te hablo, que a mí me tocó estar ahí, y luego el casquillo que se tenía que hacer alrededor del concreto, porque las presiones eran muy fuertes. Dime una anécdota que te haya simbrado ahí en el desarrollo de esa obra con tiempo que estuviste. Fíjate que hubo una ocasión que nos estábamos haciendo un colado en el canal de llamada del túnel de los vertedores de excedencia, y no sé qué, hubo un descuido donde andaban como unos 20 trabajadores prácticamente a unos 30 metros de altura, amarrando el acero, y en ese momento traían una máquina, una telescópica, una grúa telescópica, mandando el material, y no sé qué pasó, venció el peso y se fue sobre la cimbra y sobre los trabajadores, y todos se murieron, fíjate, fueron muchísimos los que murieron, cayeron como de 30 metros abajo en pura roca, en concreto. ¿Y cómo te impactó? No, pues me quedé... que no quiero ni acordarme. Oye, ¿cuál es el reconocimiento que te dio el Fondo Monetario Internacional? ¿Es en esa etapa? Sí, no, en esa etapa en donde me reconocieron muchísimo fue en la hidroeléctrica de Caracol, en el estado de Guerrero, porque... Hacemos un paréntesis, vamos a abordar la tercera parte de la entrevista para que nos hables de esa etapa de tu vida. Ok.